Hace aproximadamente 5 años, yo, el documentalista, era ateo. Y muchos de ustedes se preguntan por qué el documentalista tenía esta postura. Bueno, pues hoy voy a contarles la historia de cómo fue que yo pasé de ser un creyente a ser un ateo y luego a ser de nuevo un creyente. Mi historia empieza de la siguiente manera. Para comprender un poco lo que pasó, hay que ir más allá a mi infancia. Yo nací en un pueblo llamado Tayoltita, San Dimas, Durango, México. En este pueblo no había televisión cuando yo era niño, así es que crecí con muchos cuentos, historias y cosas de este tipo que hacían los niños antes de la tecnología. Entonces, sucede que además de todo esto, mis padres me llevaban a misa, a mí y a mis hermanos, cada domingo. Entonces, siempre me fue inculcada una religión, el catolicismo. Algunas personas afirman que el mejor momento para criar a tus hijos de una manera efectiva es aprovechando los primeros 7 años de vida de tu niño o de tu niña. En este sentido, sucedió pues que en mí se sembró una especie de semilla, y esta semilla fue esta religión. Sin embargo, por aquel entonces en mi pueblo, cuando yo tenía alrededor de 10 o 12 años, llegó la televisión satelital y con ello llegó un sinfín de cosas, como por ejemplo History Channel, Discovery Channel, National Geographic Channel, etcétera, etcétera, etcétera. Todo aquello para mí era asombroso, era un cúmulo de información que ahora estaba a mi alcance. Documentales sobre animales, documentales sobre ufología, documentales sobre historia, documentales sobre esto, documentales sobre el otro. Era fascinante y todo eso me atrapó. En cierta forma, también en ese entonces surgió en mí una especie de documentalista, ¿no? Entonces, en fin, el tiempo pasó y resultó que yo me trasladé a la ciudad de Durango por motivos de estudiar la preparatoria. Aquí en México se estudia la preparatoria a la edad de 15 años y se termina a la edad de 18. Me fui de mi pueblo porque en mi pueblo no había una buena preparatoria y la costumbre era pues de que si alguien quería estudiar se tenía que salir del pueblo para ir a la ciudad y estudiar allá, ¿no? Yo me fui, me separé de mi familia con el apoyo, claro, de todos ellos. Y cuando llego a la ciudad me encuentro con muchas cosas diferentes. Gente con otro tipo de ideas, otro tipo de ideología que era muy diferente a todas las personas que yo conocía hasta entonces. Por ejemplo, sucedió que había mucha gente, muchos adolescentes y algo que fue para mí algo muy como un tabú, como wow, es que la mayoría eran ateos. Y yo decía, ¿qué? ¿Ateos? ¿En serio? Pero es que yo creía en Dios no por convicción, sino porque me fue inculcada una religión y lo creía, y creía más en Dios como a regañadientes y no tanto como si fuera algo que naciera de mi corazón, ¿no? Entonces,
por querer encajar, por querer ser parte de algún grupo social, qué sé yo, decido querer, pues también ser ateo, ¿no? Eh, Se me hacía padre que, por ejemplo, estas personas se atrevían a discutir sobre este tipo de cosas. Cuando, por ejemplo, ellos hablaban de, no, es que la Biblia está mal en esta parte y esto otro, y la Biblia dice esto, pero en esta otra parte se contradice, y yo veía que formulaban buenas teorías, y aparte ya con el internet y todo eso me fui dando cuenta de muchas cosas que desafortunadamente ha hecho mal la iglesia y las instituciones religiosas, eh, que provoca que sucedan este tipo de cosas, ¿no? Entonces el punto es de que yo me volví ateo más por seguir un rollo que por convicción. Pero con el pasar del tiempo, conforme me fui documentando más, conforme fui aprendiendo más cosas, cada vez me volvía un ateo más empedernido y un ateo más original, en el aspecto de que comprendía muchas cosas nuevas ahora ya, eh, e incluso formulaba mis propias teorías, ¿no? Para el ateísmo y todo eso. Resultó entonces que las creencias que yo tenía fueron sustituidas por nuevas creencias. Ahora que tenía yo 15 años, que no tenía a mis padres conmigo, ya tenía más libertad. Y en el momento en el que decidí ser ateo, me sentí libre totalmente. ¿Por qué? Porque ya no tenía una autoridad arriba de mí, ya no tenía un Dios con el que quedar bien, ya no tenía a nadie a quien servirle, a quien obedecer, a quien agradar, a quien caerle bien. Nadie. Era libre, totalmente libre. Eso pareciera que era bueno al principio, después vamos a ver cómo no tanto. Pero así fue como me convertí en ateo, viendo a los demás, escuchando a los demás, compartiendo ideas, analizando situaciones. Pero es que también yo era un hombre muy de ciencia después. A mí no me podías hablar de fantasmas, a mí no me podías hablar de espíritus, del mundo astral, de cosas que no existen para la ciencia, ¿no? No me podías hablar de ello, porque yo era un hombre muy, muy de ciencia y un ateo y todo eso, ¿no? Desafortunadamente todo aquello conllevó o me fue orillando, empapando de cosas que también eran negativas, como por ejemplo me volví muy soberbio, muy orgulloso, muy egocentrista, y entonces comencé a llevar una vida sí de respeto hacia con los demás, pero al mismo tiempo me cerraba a otras ideas, a pesar de que yo creía que era una persona de mente abierta. No es cierto. Cuando eres ateo, no eres de mente abierta. Lo digo como ex ateo. El punto es de que conforme fue pasando el tiempo, yo fui cada vez más endureciendo mi postura, fortaleciendo mi ateísmo, y no había quien me sacara de ahí. Cuando vuelvo a mi pueblo en vacaciones, no quiero ir a la iglesia, traigo otras ideas. Mis padres pues respetaban eso, pero no sé, es como si supieran que iba a volver a ser creyente. No sé qué pasó, pero sucedían cosas extrañas siendo ateo. En fin. Cursé la preparatoria,
hice lo que tenía que hacer, me divertí, tuve altibajos, etcétera, etcétera. Y cuando por fin terminé, me mudé a la ciudad de Guadalajara, Jalisco. En esta ciudad comencé a estudiar lo que viene siendo el audio, para ser productor musical, y resultó que comencé a rodearme de gente del mundo artístico. Cuando comienzo a rodearme de este tipo de gente del mundo artístico, resultó que estas personas, sin yo saberlo, me transmitían una vibra. Voy a explicarlo más adelante. Vamos a quedarnos con eso. Por fin, en cuanto pude, puse mi primer estudio de grabación, que era un home studio, pero funcionaba bien. Y poco a poco me fui llenando de clientes. Y no sé si afortunada o desafortunadamente, hoy yo digo que desafortunadamente, llegó un momento, digamos, cúspide en el que tuve tantos clientes que me era imposible atenderlos a todos, aún teniendo gente que trabajaba conmigo, me era imposible. Y te estoy hablando de jornadas laborales que empezaban a las 9 de la mañana y terminaban a las 3 de la madrugada. Era mucho estrés. A pesar de que me gusta la música y de que hacía eso porque me gustaba hacer música, poco a poco se fue convirtiendo en algo malo, en algo que no me gustaba, en algo que no me emocionaba. A veces llegaba determinado cliente y ya me estresaba tan solo con saber que iba a venir ese cliente. Entonces vamos a lo de las vibras. Es muy diferente, por ejemplo, una persona, una popstar, que a un rockstar, o un rapero a un reggaetonero, o un bandero a un norteño. Son muy diferentes, quizás en el aspecto musical, unos y otros, pero desafortunadamente en este medio no sé por qué se da mucho la situación esta de las drogas, del narcotráfico, de las pandillas, de todo este tipo de cosas que indirectamente me afectaban, porque por ejemplo, a veces estaba un norteño banda grabando conmigo, y de pronto pues estaban cantando una canción de amor y paz en la cabina, ¿no? Pero cuando salían, todos estaban inhalando cocaína, y de pronto llegaba el dueño de la banda, que era un narcotraficante, que llegaban con armas, y, o sea, era algo como que, ¿qué? Y de pronto, por ejemplo, no sé, los raperos o los reggae o los rastas, siempre fumando marihuana, siempre diciendo cosas de que la pandilla y de que se matan unos contra otros, y a veces eran pláticas que tú ni siquiera querías escuchar, pero tenías que hacerlo. Entonces, nadie se salvaba, ningún género se salvaba. Claro que había sus excepciones en algunos artistas, ¿no? No te digo que todos eran así, pero sí la mayoría. Entonces, ¿qué tiene que ver esto, documentalista? ¿Qué tiene que ver todo esto con que fueras ateo y luego creyente? Vale. ¿Recuerdan que les hablaba de vibraciones? Bueno, vamos a hacer una pequeña pausa y una pequeña explicación acerca de las vibraciones. Tesla dijo que el día que nosotros logremos comprender el mundo y cómo las vibraciones afectan a este mundo, a este entorno, a nosotros mismos,
Si pensamos en términos de vibraciones o frecuencias, ese día se nos van a revelar muchas, muchas cosas. Nikola Tesla dijo algo así. Entonces, en este sentido, se sabe que la música son ondas. Estas ondas sonoras viajan a través del aire, viajan a través de los materiales sólidos y líquidos también, y nos afectan. Sí nos afectan. Un ejemplo muy sencillo es 2 palabras. Si yo te digo odio, tú sientes algo inmediatamente, a pesar de que no te estoy tocando, a pesar de que esto es una grabación, a pesar de que no está en tiempo real. Si yo digo la palabra odio, tú sientes una vibra, sientes algo. De alguna forma te toco, a pesar de que no lo haga directamente. Y si yo digo la palabra feliz, ¿te fijas cómo tiene una vibra diferente? Entonces, en este sentido, las palabras tienen vibraciones. La música tiene vibraciones. Las voces tienen vibraciones. Entonces todo va dependiendo de cómo lo digas tú o de las frecuencias que emitas cuando lo dices. Está demostrado científicamente que cuando tú expones un vaso de agua a música ordenada, es decir, música armónica, es decir, música como Beethoven, Mozart, Einaudi, Ennio Morricone, etcétera, etcétera, las moléculas del agua se forman o se acumulan, se ordenan geométricamente de una manera perfecta. Forman figuras geométricas muy, muy bellas, e inclusive se les ha tomado fotografías microscópicas para evidenciar qué es lo que pasa cuando sometes al agua, a un líquido tan vital como el agua para nosotros los seres humanos. Cuando sometes estas moléculas a este tipo de vibraciones. Y cuando se somete ese mismo vaso de agua a música estruendosa, a música inarmónica, a música caótica, entonces esas moléculas no encuentran su lugar, no forman nada en realidad. Es desorden, es inarmonía, es desequilibrio. Cuando yo estuve estudiando las frecuencias, descubrí, por ejemplo, que coloqué un frijol en un recipiente de vidrio y en otro hice lo mismo. Y a cada planta, digámoslo, a cada frasco, le puse música a través de los días y durante el crecimiento de ambas plantas de frijol. Al primer frasco le emití música armónica, música ordenada, música equilibrada, música bien hecha. Y esta música provocó en esta planta ciertas cosas que en cambio en la otra lo hizo, pero de una manera diferente. ¿Por qué? Porque en la otra el frasco quedó expuesto a música inarmónica, música caótica, música atonal, música desequilibrada. Digamos que la música armónica podría sonar como esto, y la música caótica podría sonar como esto.
Entonces, el punto aquí es de que cuando yo expuse estos frascos con una semilla que germinara, la planta que fue expuesta a frecuencias armónicas y ordenadas germinó más pronto que la que fue expuesta al caos. No solo germinó más pronto, sino que creció más que la que fue expuesta al caos. Y finalmente, la que fue expuesta al caos creció muy poco y murió. La otra no. Para mí fue muy claro. Yo hice el experimento y probablemente lo vuelva a hacer y lo documente. Pero para mí fue muy claro. Inclusive pueden hacerlo ustedes en su casa. Definitivamente, las frecuencias afectan a los seres vivos. De eso no hay duda. Las frecuencias afectan a los seres vivos. Por eso hay tanta gente, tanto doctor, tanto pediatra diciendo que expongan a sus hijos en el vientre a música de Mozart y todo esto. No tiene que ser música de Mozart. Puede ser cualquier música siempre y cuando esté bien hecha, ¿vale? Que sea armónica, que sea ordenada, que sea balanceada. No tiene que ser Mozart, eso es mentira. Pero por algo hay mucha gente, muchos expertos diciendo, sí, pónganles música a sus hijos. Entonces, en este sentido, un productor musical todo el día escucha música, todo el día escucha música, todo el día escucha música. Y no solamente música, sino que también palabras. Entonces, cuando tú todo el día estás escuchando gente que no sabe cantar, que le tienes que poner autotune, que vaya, tienes que echarles la mano en cierta forma, a pesar de que tengan talento para escribir y todo eso. Todas esas situaciones te van generando un estrés. Pero no solamente es eso. Ciertamente, lo más, digamos, malo de todo esto era que ellos hacían arte del otro lado de la cabina y de este otro lado hacían caos. Porque era gente que a veces, la mayoría se drogaba, la mayoría hablaban en sus canciones de matar, otros decían sí de amor y todo eso, pero de este otro lado eran cocainómanos, drogadictos, etcétera, etcétera. Y no sé por qué el mundo musical está plagado de eso. Es una desfortuna, pero todo el tiempo yo estaba expuesto a esto. No todos eran así, no todos, pero sí bastantes. Entonces, todo comenzó a ir en declive porque de cierta forma me transmitían todo eso. Y es que no eran jornadas de 8 horas, de 10 horas, de 12 horas. No. Eran jornadas extenuantes que terminaba a veces trabajando a las 3 de la madrugada. Entonces, todo eso me fue debilitando, me fue desbalanceando como ser humano, como ser viviente, como a esa planta que fue expuesta a ciertas frecuencias y no creció, no se desarrolló y terminó muriendo. Entonces, yo crecí de una manera armónica, por decirlo de alguna forma, pero en esa etapa de mi vida hubo demasiado ataque inarmónico, demasiado caos, no solo por ese lado, sino por varios lados. Tuve problemas, empecé a tener problemas, tuve amenazas de muerte, tenía problemas con personas,
Mi salud se vio un poco afectada por el sedentarismo. O sea, eran muchas cosas. El dinero no me rendía, etcétera, etcétera, etcétera. Y llegó el momento en el que mi cuerpo, mi subconsciente, mi espíritu y mi alma no pudieron más. Quedé totalmente desequilibrado. En ese entonces no sabía yo eso. Yo un día estaba en un restaurante comiendo con unos amigos y estábamos preparando una ida a la playa cuando esto ocurrió. Mi corazón empezó a latir muy, muy rápido. Me comencé a sentir mareado. Comencé a sentir náuseas. Comencé a sudar mucho. Comenzaba a hormiguearme las extremidades. Comenzaba a querer salir corriendo de ahí. Me empezó a dar miedo. Era lo que se llama clínicamente y psiquiátricamente y psicológicamente un ataque de pánico o un ataque de ansiedad. Yo les digo a mis amigos, ¿saben qué? Voy al baño. Yo no les dije que me sentía mal. Fui al baño, me miré al espejo y yo dije, no tienes nada, todo está bien, no te asustes, no tienes nada, simplemente estás estresado, cálmate. Intenté vomitar, no pude vomitar y no me podía calmar. No me podía calmar. Y comencé a oír una voz en mi interior que decía que me iba a morir. Así. Había algo dentro de mí diciéndome que me iba a morir. Comienzo a tratar de salvarme, no sé si estúpidamente o no sé la verdad. Pero la manera en que actué fue desesperada, porque yo pensaba, me voy a morir aquí en el baño y nadie se va a dar cuenta hasta dentro de media hora, y en media hora va a ser muy tarde para que me den reanimación. Entonces dije, tengo que salirme del baño y morirme aquí afuera, porque yo sentía que me estaba muriendo, yo sentía que ya me iba a dar un paro cardíaco, yo sentía que ya había una voz por dentro diciéndome que me iba a morir. Abro la puerta del baño y esperaba yo caer muerto, caer desmayado, y no pasó. Pero seguía con ese miedo. Me acerqué a la mesa de mis compañeros y les dije, me siento mal, llamen a una ambulancia. Yo quería que llamaran a la ambulancia ya antes de desmayarme y no poder decir que llamen a la ambulancia. Mis amigos todos se quedaron sacados de onda. ¿Qué traes? Me vieron pues ya mal, sudando, casi llorando, mal, y dijeron, no, espérate, cálmate, no pasa nada, no, es que yo ya me estoy muriendo, necesito que le hables a la ambulancia porque ahorita yo me voy a caer muerto y necesito que la ambulancia venga ya, necesito que llamen a la ambulancia porque cada segundo es oro para mí. Entonces yo creo que los asusté más a ellos de lo que yo estaba, no sé. Entonces me dijeron, no, vente, vámonos nosotros te llevamos, vámonos. Yo sentía que me iba a morir en el camino, en el carro, sentía que me iba a morir saliendo del carro a urgencias, sentía que me iba a morir en urgencias. Todo el tiempo estaba sintiendo que me iba a morir ya. Pero nunca pasaba. Y esa maldita voz por dentro me seguía diciendo que me iba a morir. Era como una tortura porque esperabas cada 10 segundos me iba a morir y no me moría. Era una maldita tortura. Entonces llegué a urgencias y en urgencias lo que ocurrió
fue que me tomaron la presión y recuerdo que la enfermera se asustó. Inmediatamente me pasaron, me sentaron, me tomaron más signos vitales. Me acuerdo que me preguntaban qué había tomado. Dinos qué tomaste, qué te metiste, cómo te drogaste, dinos qué tienes para quitártelo. Y yo les decía, no, es que yo no me drogo, yo no hago nada de eso. Yo simplemente estaba en un restaurante y me empecé a sentir mal. Ayúdenme, por favor. Yo no sé, seguía asustado y todo, pero había cierta parte de mí que estaba más tranquila porque ya estaba en el hospital. Y dije, si me muero en el hospital, es más fácil que me resuciten en el hospital, ¿no? Entonces, todo era muy, muy confuso ya en ese entonces para mí porque los síntomas eran realmente muy, muy, muy fuertes. Era algo desesperante totalmente. Y me inyectaron 3 veces y no pasó nada. No sé qué me inyectaron, pero no pasó nada. Nunca me calmé. Pasaron las horas y yo estaba resignado a que me iba a morir. Pero no pasaba nada con esas inyecciones. Ellos me seguían diciendo que les dijera qué me había metido, cómo me había drogado, y yo me estaba desesperando porque yo no había hecho nada de eso. Entonces opté por fingir que me había sentido mejor con esas inyecciones que muy probablemente fueron placebos, y opté por mentir y fingir que me sentía mejor, y me fui a mi casa con la idea de que iba a mi casa a acostarme en mi cama y ya no amanecer, morirme en mi cama. Pero amaneció y seguía vivo. Entonces fue realmente algo muy, muy cansado porque duré como 3 meses con ese estado de ansiedad. Y yo no sabía por qué había pasado. No sabía por qué me sentía así. Fui con muchos médicos generales, homeopatía, cardiología, etcétera, etcétera, etcétera. Nadie, ningún doctor, ningún científico, nada pudo quitarme eso, nada pudo solucionarme eso. Yo era un hombre ateo que creía firmemente en la ciencia, y en ese momento la ciencia me defraudó. No hubo nada que me ayudara. Comencé a buscar cosas por mi cuenta, y no encontraba nada. Todos los días tenía ataques de ansiedad. Un día le dije a un amigo, oye, llévate los cuchillos de mi casa porque tengo miedo de suicidarme en la noche. No dormía bien, tenía esa voz diciéndome que me suicidara, que me iba a morir. Pensaba en 1000 maneras de morir, pero morir, en 1000 maneras de suicidarte. Cosas de esas, pensamientos que yo no quería tener, pero los tenía. Era como si alguien más controlara lo que yo pensaba. No tenía el control no tenía el control completo de mi sistema nervioso. Estaba en un estado de alerta constante. Era algo muy, muy agotador. Y nada podía solucionarlo. Ningún doctor pudo. Y un día fue el día que peor me puse. Fue el máximo
punto pico de ansiedad que tuve. Ese día mi amigo me vio tan mal que me dijo, vente a mi casa. Le dio miedo que me quedara solo. Vente a mi casa, acá te quedas conmigo. Me fui a su casa y me puse terrible, terrible. No podía yo ni siquiera levantarme, ir al baño, no podía hacer nada, 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 nada. Tuvieron que ir por una doctora para que me revisara en la casa de mi amigo porque no podía ir yo al doctor. Me revisó y me dijo, me dio un calmante que no sirvió de nada y esa noche fue cuando todo me pasó. Resultó que yo estaba ya en el cuarto de mi amigo, solo en su cama, llorando, recordando a mi familia, recordando a mis amigos, las cosas que hice, que no hice, que me faltaron por hacer. Estaba haciendo como una especie de recuento de mi vida, cuando me di cuenta de que ya había hecho de todo para solucionar este problema y que ni la ciencia, ni la razón, ni la lógica, ni siquiera la prueba y error pudieron ayudarme. Y cuando a un ateo le pasa eso, lo que sigue ya no es nada. Eso es todo. Se acabó. Pero es que yo no me podía dar por vencido tan fácil. Esa semillita de la que les hablé al principio, que sembraron mis padres cuando yo era niño, era una especie de lugar en mí que de alguna forma estaba intacto. Y entonces tomé mi orgullo y lo aplasté. Tomé mi egocentrismo y lo aplasté. Tomé la soberbia y la aplasté. Tomé muchas cosas negativas que tenía en mí y me desnudé por completo. Conocí lo que verdaderamente es la humildad. Y decidí hablarle. Decidí olvidarme de todo, decidí olvidarme de la ciencia, decidí olvidarme de la lógica y la razón, decidí olvidarme del ateísmo, decidí borrar todo. Decidí quedarme como lo insignificante que soy, un ser humano más en este mundo, un ser vivo más. Porque ya no me quedaba nada, excepto Dios. Era esa alternativa que nunca hubiera querido tomar cuando era ateo. Era inclusive vergonzoso y estúpido. Pero es lo que les digo yo a mucha gente que me dice que es atea y que nunca va a ser creyente. Yo les digo, ¿sabes qué? Síguele así. Vas por buen camino. Porque a estas personas, yo soy una de esas personas, es muy difícil
hacerles ver que lo espiritual también existe. Es muy difícil. Estas personas son o somos demasiado lógicas, demasiado racionales, y no conocemos lo espiritual, no tenemos esa capacidad de sentir que hay algo más que 2 más 2 es 4. Hay algo más que eso. Hay un mundo en el que es posible 2 más 2 igual a 5. Pero no lo entendemos hasta que nos pasa esto. Inclusive hay quienes ni siquiera lo entienden pasándoles esto. En fin. Esa noche tuve un sueño. Me quité todo y empecé a hablar con Dios. Empecé a pedir perdón, empecé a sincerarme, a decir, a admitir que realmente no era nada, o más bien no era alguien tan grande como yo creía que era, que realmente no había hecho diferencia alguna en este mundo. Y comencé a sincerarme, y no sé en qué momento me quedé dormido y comencé a soñar que había un cuarto. Fuera de este cuarto había caos, había como huracanes o tornados, y era oscuro y había polvo y suciedad y enfermedad, y había muchas cosas malas fuera de este cuarto. ¿Recuerdan lo de la semillita? Bueno, yo estaba dentro como de la semillita. Y era un cuarto de madera. Y había una mesa y había una radio. Era una radio vieja. Y esta radio vieja estaba sintonizada en una estación en la que estaban hablando de Dios y de los caminos de Dios, de cómo empezaron a explicar en la radio, en el programa de radio, de cómo Dios, antes de que cada uno de nosotros nazca, pone un camino y dice: tú vas a tener un padre y una madre que te van a querer, vas a tener amigos, compañeros, vas a tener una pareja, vas a tener felicidad con tus hijos, va a pasar esto y esto otro, aquello, y Dios dibujó puras cosas bonitas en tu camino. Pero nosotros a veces somos tan necios que vamos por ese camino y de pronto nos salimos de ese camino. Que hay cosas que nos llaman la atención y promesas aparentes de riquezas, de placeres, de amor, de alegría, de felicidad, pero que son vacías, que en realidad no duran, que en realidad no son lo que aparentan. Y nos salimos de ese camino y empezamos a agarrar otro camino que no es el nuestro, en donde, así como hay aparentemente cosas buenas, también hay cosas malas. Y entonces comienza a irte mal, no tienes suerte, no te rinde el dinero, no sé, muchas cosas. Y yo comprendí que yo me había salido de ese camino en el momento en el que decidí hacerme ateo. Me salí de ese camino.
Y no me di cuenta de que me había salido de ese camino hasta que era muy tarde, hasta que ya agoté todo, hasta que no había opciones para mí, hasta que la ciencia, la medicina, la lógica y la razón fallaron. Fue entonces que me di cuenta de que necesitaba algo llamado vida espiritual. Esta vida espiritual no la tenía hasta entonces. Y al día siguiente despierto y me doy cuenta de que había tenido este sueño larguísimo durante toda la noche, algo muy extraño. Y me desperté diferente. No me desperté curado al 100%. Me desperté con una esperanza. Estaba en el mismo sitio. Caminé por un camino desviado. Me di cuenta y desperté exactamente en el mismo sitio. Dios no me tomó y me regresó al camino así como así. Ándale pues, ya, ahí estás. No. Quedé donde mismo. Y desde entonces he estado regresando. Porque es lo que hay que hacer. No es lo mismo pedirle perdón o confesar tus pecados con un padre, con un sacerdote, a realmente ir hasta con esa persona a la que le hiciste daño y decirle perdóname. No es lo mismo. Entonces acá yo tengo que regresar, yo tengo que demostrar que realmente quiero volver. Y me despierto con esa esperanza de que todo puede mejorar, pero de que yo tengo que poner de mi parte. Y sí, todo empezó a cambiar. Comencé a deshacerme de ciertas cosas, de ciertos vicios, de ciertas desvirtudes, de ciertos actitudes, y comencé a ser alguien más espiritual. Y siendo alguien más espiritual, comienzo yo a indagar acerca de los espíritus, a indagar acerca de las energías, a indagar acerca de las frecuencias y las vibraciones. Y entonces recuerdo que yo había estado haciendo unos experimentos con lo de las plantas y todo esto, pero había estado haciendo unos experimentos con frecuencias que no están mapeadas. Es decir, existe una tabla de frecuencias y para qué sirve cada una de esas frecuencias, pero no están mapeadas todas las frecuencias. Hay ciertas frecuencias que sirven para sentirte mejor, hay ciertas frecuencias que sirven para dormir, hay ciertas frecuencias que sirven para diferentes cosas. Pero hay frecuencias que no están mapeadas todavía, que no se sabe para qué sirven. Y yo recuerdo que en ese entonces yo quería averiguar para qué servían cada una de esas frecuencias que no estaban bien mapeadas. Y comenzaba a hacer experimentos como el experimento de las plantas de frijol, el experimento de los vasos de agua, experimentos de varios tipos. En una ocasión yo recuerdo que yo dejé puesta una frecuencia y me fui y la dejé emitiéndose en el estudio de grabación. Me fui por una hamburguesa a la esquina y tardé como 1 hora más o menos en volver. Y cuando volví, abrí la puerta del estudio y estaba caliente, hirviendo el estudio. Es decir, afuera había
unos 25 grados y dentro había unos 35, 38 grados. O sea, era algo muy diferente. Nunca había presentado ese nivel de temperatura en el estudio, ni antes ni después de eso, de aquel día. O sea, fue algo que, esa frecuencia hizo algo que calentó el ambiente. Yo empecé a revisar algunos experimentos y no había pasado nada aparentemente. Entonces cuando yo recordé eso, vuelvo y me pongo a leer y empiezo a estudiar y me doy cuenta de que sí había pasado algo, pero en ese momento yo no me di cuenta porque estaba cegado por la lógica y la razón y todo eso que me hacía un hombre de ciencia. Y en ese momento en el que yo me sentía en ese momento en el que yo me sentía un hombre de ciencia precisamente, no pude ver ni darme cuenta de que había abierto un portal. Era un portal que había hecho resonancia en el estudio y eso provocó el cambio de temperatura y la vibración del ambiente, el aire, el oxígeno, llámalo como quieras. Se sincronizó, hizo resonancia y se abrió una especie de portal. Este portal, te estoy hablando ya de un rollo astral y todo eso, ya lo hemos visto en el canal. Voy a ahondar más en este tema conforme me esté preparando más. Pero entonces comprendí que había pasado eso. Hasta entonces, cuando yo hice ese experimento, simplemente dije, no, pues no pasó nada, apagué, dejé de emitir la frecuencia y me fui a dormir. Error. Acababa de abrir un portal. Yo debí de haber apagado eso inmediatamente y debí haberme salido de ahí y debí haberme ido a meditar, a pensar positivo, a tratar de que no se me pegara nada. Porque resultó que ese día algo entró en mí. Y después de ese día comenzaron los ataques de ansiedad. Después de ese día, ningún médico podía diagnosticar qué era lo que tenía. Hasta que comprendí que era algo espiritual. Comencé a ser una persona que oraba por las noches, pero no una persona religiosa, un fanático creyente ni nada de eso, no. Necesito que les quede muy claro que yo no creo en Dios como un católico o como un testigo de Jehová o como un cristiano, qué sé yo. Yo creo en Dios muy diferente. Creo definitivamente que hay cosas en este mundo que no vemos y no entendemos, pero que existen, que nos falta mucho por aprender, que lo que dijo aquella vez Nikola Tesla sobre las frecuencias y la vibración es totalmente cierto, que aún no estamos tan preparados para descubrir ciertas cosas, pero además de todo esto, es también importante que sepan que así como hay gente que hace pactos satánicos, pactos con el diablo, que hace tratos con el maligno, yo hice un pacto con el cielo. Así es que cuando la gente me dice, documentalista, no toques eso, documentalista, no hables de esto otro, documentalista, cuídate,
no se preocupen. No va a pasarme nada. Mucha gente me lo ha dicho en WhatsApp y yo les respondo, no te preocupes. He hecho un pacto con el cielo. Y no sé por qué todo mundo quiere hacer pactos con el diablo cuando puedes hacer pactos con Dios. Entonces, en este sentido, yo tengo una misión. A partir de ese momento en el que yo me vuelvo creyente y admito la existencia de Dios, acepto que tengo una autoridad. Cuando yo era ateo, cuando tú eres ateo, no tienes autoridad. No tienes nadie quien te guíe, no tienes nadie a quien servir, no tienes nadie a quien seguir. Pero cuando crees en Dios y lo aceptas como tu autoridad, cosas como este canal, como este momento, como este hombre que está aquí, pasan. Y mucha gente me dice que por qué hago videos de demonología si se supone que creo en Dios. ¿Por qué hago videos diciendo que Dios es malo y criticando a la Biblia? Es que necesitamos conocer el mal para vencerlo. Necesitamos conocer a nuestro enemigo, lo dice Sun Tzu, para vencerlo. Necesitamos conocer cómo opera el satanismo y todo eso. Necesitamos saber que hay un mundo no visible que nos afecta y necesitamos aprender a defendernos de esos ataques espirituales como el que tuve yo. Por eso tenía ataques de ansiedad, por eso tenía ataques de pánico, por eso tenía depresión. Por eso en los estudios clínicos que me hacían salía que todo estaba perfecto. Los electrocardiogramas estaban perfectos, los estudios, los análisis de sangre, todo salía perfecto. Era un ser humano normal, saludable. Pero a mí me pasaba algo. Era un ataque espiritual. 2 demonios. Sus nombres se los voy a dar en otro video. Hoy se trata de por qué me volví creyente después de haber sido ateo. Espero que les haya gustado, espero no haberlos defraudado con la historia. Para los que creían que me iba a pelear con un dragón, lo lamento, no fue así, lo sé. Pero es que no puedo mentirles, no puedo ser un canal más inventando cosas. Para mí, mi historia es muy, muy, muy fuerte porque yo lo viví. Y hoy lo cuento más fluido, más tranquilo. Antes no podía ni contarlo, antes lloraba mucho, pero con las citas al psicólogo y la terapia cognitivo-conductual, etcétera, etcétera, pues ayudó un poco a desahogarme y hoy por hoy ya no siento aquel miedo que sentía cuando hablaba de esto. Hoy por hoy siento más seguridad en mí y sobre todo más respaldo y apoyo. Trabajo desde las sombras para servir a la luz. Y yo soy el documentalista. Y esto fue mi historia.